Bueno, hermanos, vamos a la carta a los Colosenses, el capítulo 2, versículos 6 y 7. Nos dice allí: por lo tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él y afianzados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. De estos dos versículos, la parte central de donde surge todo es vivid en Él, o como dicen otras versiones, andad en Él, vivid en Él. Y uno se pregunta, ¿cómo tenemos que vivir en Él? Pues como pone ahí, dice, de la misma manera que recibisteis al Señor Jesús. De esa manera tenemos que vivir en Él, de la misma manera que lo recibimos, en primer lugar. Luego tenemos que vivir arraigados también en Cristo. En tercer lugar, tenemos que vivir sobreedificados en Él, es decir, edificándonos cada vez más en Él, como un edificio. En cuarto lugar, afianzados en la fe, ¿no? Sólidamente afianzados en la fe, como fuimos enseñados. Y en quinto lugar, rebosando en acción de gracias. Así que Pablo está exhortando a los colosenses y a nosotros mismos a vivir en Cristo Jesús el Señor. Hoy vamos a ver solo el versículo 6, que dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor. Recibisteis. Esta palabrita, este verbo, recibir, recibisteis. La palabra recibisteis se usa aquí en un sentido técnico. Recibir de otro por transmisión, como cuando se recibe una herencia. La línea de transmisión en este caso sería Dios, Pablo, Epafras y los colosenses. Los colosenses habían recibido el Evangelio de Epafras, Epafras de Pablo y Pablo de Dios. Entonces, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor. En la Biblia encontramos hasta 4 clases de tradiciones. Una tradición es una transmisión, algo que se transmite. O sea, hay tradiciones que se transmiten por escrito, como la ley de Moisés o la propia Biblia, y hay tradiciones que se transmiten oralmente, de viva voz. Las primeras, como nuestra Biblia, una transmisión por escrito, es más fiable, porque están por escrito, no cambian y no hay lugar a dudas. Entonces, una tradición que menciona la Biblia es, por ejemplo, la ley oral judía. La ley oral judía. Dijo el historiador judío del siglo I, Josefo, dijo: los fariseos han transmitido por herencia de sus padres una gran cantidad de observancias que no están escritas en la ley de Moisés. Josefo en el siglo I ya constataba ese hecho. Los fariseos habían transmitido muchos mandamientos que no estaban en la ley de Moisés. Es decir, habían añadido a la ley de Moisés una gran cantidad de mandamientos, los cuales constituían una pesada carga para el pueblo. La pesada carga para el pueblo no era la ley de Dios por escrito, era todos esos mandamientos que los escribas y fariseos habían añadido para regular cada área de la vida de los judíos y que eran imposibles de cumplir y que eran una pesada carga que no había establecido Dios. Jesús mismo, reflexionando sobre estos mandamientos hechos por hombres, dice en Marcos 7, versículos 8 y 9, dice:
y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. La Iglesia Católica ha caído en el mismo error que los judíos, pues ha dado a la tradición de la Iglesia el mismo valor que las Escrituras, lo cual han puesto en negro sobre blanco, es decir, por escrito, en las resoluciones del Concilio Vaticano II. Este concilio se inició en 1962, fue iniciado por Juan XXIII y concluyó en 1965 por Pablo VI. Pues en las resoluciones de este concilio se pone que las fuentes de la revelación de Dios son la tradición, en primer lugar, tradición de la Iglesia, y las Escrituras en segundo lugar. Otra tradición que se menciona en la Biblia es la tradición de los hombres. Hemos visto la tradición oral judía, ahora la tradición de los hombres. En un sentido más amplio que el recogido por Jesús en el texto ya citado de Marcos 7:9. Dice Pablo en Colosenses 2:8: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, y no según Cristo. La tradición de los hombres. Aquí indudablemente incluye la tradición oral judía, pero también a todas las demás tradiciones de los hombres. El tercer tipo de tradición es la tradición de la Biblia, por escrito, que nos es transmitida. Acordaos que una tradición es algo que se transmite. La Biblia, empezando por la ley de Moisés, Pentateuco, y continuando por todo el Antiguo Testamento y concluyendo en el Nuevo Testamento, la Biblia. Y el cuarto tipo de tradición es el verdadero evangelio dado por Dios, tal como fue enseñado por Cristo y sus apóstoles, y llamado a veces la tradición apostólica. La tradición apostólica. Una cosa es la tradición apostólica directa de los apóstoles y otra la posterior tradición de la Iglesia. Lo mismo que una cosa son los padres apostólicos, la primera generación después de los apóstoles, y otra los padres de la Iglesia. Pues cuando Pablo dice en nuestro versículo 6, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, se está refiriendo a este verdadero evangelio que recibieron por boca de Epafras, quien a su vez había aprendido de Pablo y en el que habían sido enseñados. Esta enseñanza de Epafras fue de palabra, pues todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. Así que Pablo estaba oponiendo la verdadera tradición del Evangelio acerca de Cristo a la falsa tradición de los hombres, de los falsos maestros, que mencionará en el versículo 8 y que estaban asediando la iglesia de Colosas. Ahora, vamos a puntualizar un poco más. Dice el versículo 6, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús. ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Significa recibir la doctrina de Cristo o recibir a la persona de Cristo? ¿Qué significa recibir a Cristo? Recibir correctamente el Evangelio de Cristo es recibir también al Cristo del Evangelio. Las dos cosas. Los creyentes, al creer, somos sellados por el Espíritu Santo, por el cual Cristo habita por la fe
en nuestros corazones, como dice Efesios 3:17. No es cuestión de abrazar solo una doctrina o una ideología. Creer el Evangelio de Dios es además recibir a Cristo mismo y vivir en comunión con Él. Pongamos aquí un cuidado, un cuidado. Todo esto con cuidado de no caer en elucubraciones místicas, como advertimos a menudo, porque es frecuente y es un peligro para nosotros mismos. Dice en Efesios 3:17, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. Por la fe habita Cristo en nuestros corazones, no por vista, hermanos, ni por emociones, ni por sensaciones. Cristo habita en nosotros solo por la fe. ¿Cómo se recibe a Cristo? Por la fe. Como dice Efesios 2:8, ese versículo que sabemos de memoria. Dice, por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Pues ahora, Cristo debe de seguir habitando en nosotros por medio de la fe, en nuestros corazones. Lo mismo que lo hemos recibido por la fe, ahora tenemos que seguir viviendo en Cristo por la fe. No por emociones, no por sensaciones, no por elucubraciones mentales que no están reveladas en la Biblia. Por lo tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor. A Cristo Jesús el Señor. ¿A quién se recibe? Se recibe a Cristo Jesús el Señor. ¿Y por qué se mencionan sus tres nombres si con uno llegaba? Con decir a Cristo ya todos entendíamos. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que Dios no da puntada sin hilo y que no solo están inspiradas las ideas, sino también cada frase, cada palabra y cada letra de las Escrituras. Si aquí Dios dice Cristo Jesús el Señor, es por algo. Esta frase precisamente no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento ni de la Biblia, tal como figura aquí. ¿Por qué se mencionan sus tres nombres? La respuesta es porque a Jesús hay que recibirlo íntegramente, en sus tres vertientes. Hay que recibirlo como Cristo, como Jesús y como Señor. Íntegramente. Cristo se refiere a su divinidad. Él era y sigue siendo Dios completamente, igual al Padre, igual al Espíritu. Jesús se refiere a su humanidad. Él no solo es Dios completamente, sino que también es hombre completamente. Cuando se encarnó, adquirió una naturaleza humana completa que añadió a su naturaleza divina. ¿Y por qué lo hizo? Pues para poder morir por la humanidad. Cristo se encarnó, adquirió una naturaleza humana para poder morir por nosotros, porque Dios no puede morir. Jesús, el nombre Jesús es una transliteración del nombre hebreo Josué. Jesús viene de Josué, que significa Yahvé es salvación. Es decir, Yahvé es el Salvador. Eso es lo que significa Josué o Jesús. Josué era un nombre muy común entre los judíos y fue dado al Hijo de Dios como su nombre personal, humano. ¿Por qué? ¿Os acordáis? Porque un ángel le mandó poner ese nombre a su padre, a José, poco antes de que Jesús naciera. Mateo 1:21. Y le dice el ángel a José, y dará a luz un hijo,
Y María dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús significa Yahvé es salvación. Así que Cristo se refiere a, a él como Dios, Jesús como hombre. Y finalmente Señor, Kurios en griego, se refiere a que Él tiene autoridad sobre nosotros, que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Dice José Hutter, envió un enlace ayer sobre una conferencia que va a dar hoy a las 10 de la noche y dice en el enlace, me explica de qué va a tratar y dice, el ser humano anhela servir a alguien, forma parte de nuestro ADN. Somos hechos para servir. La pregunta es simplemente ¿a quién servimos? Y dice, de esto voy a hablar mañana, lo dijo ayer, de esto voy a hablar mañana, hoy, en mi exposición de Romanos 6, del 15 al 23, con el título Mal paga el diablo a quien bien le sirve. El ser humano fuimos creados por Dios para servir a Dios. Estamos hechos para servir. Si no servimos a Dios, vamos a estar sirviendo a otro o a algo. Hay algunos que sirven al dinero. En fin, estamos hechos para servir. Si no servimos a Dios, de alguna manera vamos a estar sirviendo al diablo. Hermanos, a Jesucristo hay que recibirlo íntegramente. No podemos seleccionar las partes que más nos gustan. No es bíblico eso de que primero recibimos a Jesús como Salvador y luego más adelante ya lo recibiremos como Señor. Eso no es bíblico. Cuando habla de recibir a Cristo Jesús el Señor, significa que hay que recibirlo completamente, como Dios, como hombre, como Salvador y como Señor, completamente. Es verdad que somos salvos por la fe en el momento de la justificación, pero la evidencia de la salvación es la santificación progresiva, el sometimiento al señorío del Señor. También podemos decir que estos nombres representan a Jesucristo en sus tres funciones de profeta, de sacerdote y de rey. Profeta, sacerdote y rey. Cristo pone de relieve la función profética. Jesús la sacerdotal y el Señor su función regia de rey. Pues no basta con creer en Él como Cristo, como el Mesías, como el ungido del Padre, quien en su función profética nos revela al Padre y nos anuncia de parte de Dios su plan de salvación. No es suficiente con eso. Es necesario también creer en Él como Jesús, es decir, como el Salvador. Acordaos, Yahvé es salvación. Eso es lo que significa Jesús. Como sacerdote que se ofreció a sí mismo sobre el altar en la cruz y nos sustituyó en la expiación por nuestro pecado. Y finalmente también es necesario creer en Él como el Señor, como el Señor soberano del universo y de nuestra vida. Él no solo es el Señor soberano de todas las cosas, es también el Señor soberano de nuestra vida, cuyo dominio absoluto debemos de reconocer y de confesar. Él es Cristo, Jesús, el Señor. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, esta frase en griego es ho
Christos, Jesús, ho, curios, siendo ho el artículo. De manera que la traducción literal sería de la manera que recibisteis al Cristo Jesús, el Señor. Y así no aparece de esta manera esta frase en ningún escrito de Pablo ni en ningún escrito de la Biblia. Por ello, está claro que Pablo con esta frase se está enfrentando aquí a los herejes de Colosas, que fue la causa por la que escribió la carta. Porque los herejes de Colosas empezaban a enseñar lo que serían dos de las herejías más importantes de los siglos I y del siglo II sobre la persona de Jesucristo. Por un lado, el docetismo, que viene de la palabra griega dokeo, que significa parecer, el docetismo. Ellos afirmaban que Jesucristo no tenía cuerpo, porque claro, el cuerpo material era malo, ¿cómo iba a tener cuerpo? Sino que decían que parecía que tenía cuerpo, pero realmente no tenía cuerpo, que era como un fantasma, como un fantasma. Parecía que tenía cuerpo, pero realmente no lo tenía. Es decir, esta herejía negaba la encarnación, negaba al Jesús histórico en su humanidad. Y aquí Pablo reafirma al Cristo Jesús el Señor. Pues ellos negaban a Jesús, negaban su humanidad. Y por otro lado, había otra herejía del siglo I y II, que era la de los cerintianos. Cerintio fue el líder de la secta de los cerintianos. Él decía tener inspiración angelical. Ya en estos tiempos tan temprano. Nos suena de gente que dice que tiene inspiración angelical hoy, pero ya Cerinto decía que tenía inspiración angelical. Ya veis cuál es el denominador común, el origen de casi todas las sectas y las herejías. Las nuevas revelaciones. Pues Cerinto afirmaba que Cristo, el Espíritu Divino, descendió sobre Jesús, el hombre, el hijo de José y María, en el bautismo. Cristo, Dios, descendió sobre Jesús en el bautismo, pero que lo abandonó en la cruz. Aquí Pablo, sin embargo, reafirma al Cristo, Jesús, el Señor. Pues ellos negaban al Cristo, negaban su deidad. Jesús, decían los corintianos, era un hombre, nada más, sobre el cual Cristo vino, su bautismo, pero lo abandonó en la cruz. Y Pablo está reafirmando que era Cristo, que era Jesús y que era el Señor. Por lo tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él. Vivid en Él. ¿Cómo? Vivid en Él. Etimológicamente, el verbo que la Biblia textual 4 traduce por vivir viene del griego peripateo, que se compone de pateo, que significa literalmente andar o caminar, de ahí pues cuando nosotros hablamos de patear, como cuando decimos se pateó toda la ciudad, es decir, se recorrió toda la ciudad de cabo a rabo y que anduvo por toda la ciudad. El pateo en griego es andar, caminar. Y figuradamente también se puede traducir por vivir, que es como traduce la Biblia textual. Pero literalmente es andar. Debía de traducir, y más siendo la Biblia textual, debía de poner andar, no vivir, que es lo que realmente significa. Pateo lleva aquí el prefijo peri, peripateo, que significa
alrededor. Por ejemplo, el perímetro de una cosa es lo que mide alrededor. De manera que peripateo significa literalmente andar alrededor. Así, el versículo 6 podríamos traducirlo literalmente de la siguiente manera. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, continuad andando alrededor de Él. La fuente de la vida y de la vitalidad del cristiano y de la Iglesia está en Cristo, como bien sabéis. Recibimos la vida por Cristo cuando creímos y hoy seguimos viviendo por Él, en Él y alrededor de Él. Él debe de ser el centro alrededor del cual gire toda nuestra vida. Cuando la Biblia habla de vivir o andar o caminar, se refiere al estilo de vida, a la conducta habitual, a la manera diaria, cómo nos comportamos. Vivir en Cristo significa vivir en unión con Él, vivir identificándose con Él, vivir como Él vivió, vivir como Él viviría hoy en nuestras circunstancias. Significa comportarse, conformarse y amoldarse a Él. Significa pensar como Él piensa, sentir como Él siente y actuar como Él lo hace. Dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar, aquí está, andar como Él anduvo. Seguir a Cristo significa ir detrás de Él, pisando donde Él pisa, poniendo los pies en sus huellas. Cuando nos enfrentamos a los dilemas de la vida, deberíamos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación, en mi lugar? Vivir en Cristo significa vivir en comunión con Él, en comunión con Él. Y aquí, como dijimos antes, no mistifiquemos. Cuando hablo de vivir en comunión con Él, me refiero a leer su palabra para oír su voz, a hablarle en oración para que Él oiga la nuestra, a vivir como Él viviría, a obedecerle sus mandamientos, a poner a Él primero, a amarle sobre todas las cosas. A eso me refiero. Cuando hablo de vivir en comunión con Él, me refiero a Biblia y oración, y a vivir santa y piadosamente, conscientes de su presencia continua con nosotros, no experiencias místicas. Vivir en Cristo tiene que ver con la conducta, con la vida práctica, con el estilo de vida, con la obediencia. Vivir en Cristo implica una conducta consecuente con lo que hemos creído, con el contrato que hemos firmado en la conversión. ¿Os acordáis de vuestra conversión? Dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero cuidado, otro cuidado. Se trata de vivir para Cristo, en una nueva atmósfera, queriendo agradarle, más que tratar de vivir cumpliendo meras y frías reglas y mandamientos. No caigamos tampoco en el legalismo. Vivir en Cristo es además la evidencia de haber recibido a Cristo. No basta con la experiencia inicial de la conversión. Hay que vivir en lo sucesivo de acuerdo con el compromiso contraído con Él como Señor y como Cristo. No hacerlo así sería poner en entredicho y poner en duda la autenticidad de nuestro compromiso inicial.
La conversión es solo el primer paso en un largo camino de santidad. Eh, Parece como si hubiera aquí una aparente paradoja en eso de andar en Cristo y al mismo tiempo estar arraigados, edificados y bien cimentados sobre Él. Porque andar implica movimiento, mientras que estar arraigados y bien cimentados implica estar quietos. Parece que hay aquí una pequeña paradoja, ¿no? Sin embargo, podemos explicarlo diciendo que eh, andamos en un camino que anda. Andamos en un camino que anda. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino. Y nosotros tenemos que andar en Cristo, en un camino que anda. Así que solo necesitamos estar bien arraigados y firmes en ese camino para movernos juntamente con Él. Y tenemos hoy en día, no lo tenían entonces en el siglo I, pero hoy sí, una buena ilustración de a través de las escaleras mecánicas. Escaleras mecánicas. No hace falta andar para avanzar, basta con mantenerse firmes sobre ellas para que nos suban. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús. Tenemos que vivir en Él de la manera que lo hemos recibido. Tenemos que echar la vista atrás, acordarnos de cómo lo hemos recibido. ¿Cómo tenemos que vivir en Él? De la manera que recibisteis a Cristo Jesús. ¿Y cómo recibimos a Cristo? Lo recibimos por la fe. ¿Cómo tenemos pues que vivir? Por la fe. Por la fe. Hemos recibido a Cristo por la fe y ahora tenemos que seguir viviendo por la fe, relacionándonos con Él por medio de la fe. Fijaos, por la fe, no por vista, no por sentimientos, no por experiencias, solo por la fe. Acordaos de Tomás. En Juan 20:29 Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, has creído. Pues bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Es decir, que es mucho mejor creer por fe que creer por ver. Digo esto porque hay mucha gente que hoy que anda detrás de experiencia tras experiencia, que si no ve un milagro aquí, otro allá, una sensación aquí, otra allá, no cree. El Señor no enseñó eso, sino todo lo contrario. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él. ¿Cómo hemos de vivir en Cristo? Pues de la misma manera que lo recibimos cuando creímos hace años, es decir, por la fe. Así que tenemos un modelo de vida en nosotros mismos. ¿Cómo tenemos que vivir? De la misma manera que creímos hace años, por la fe. Ese día creímos por fe y con convicción. Le hicimos a Él el Cristo de nuestra vida, el Salvador de nuestra vida y el Señor de nuestra vida. Recuérdalo, hermano, aquel día cuando firmamos el contrato desigual a nuestro favor, aquel día cuando juramos el pacto eterno con el Señor, aquel día cuando hicimos a Él el centro de nuestra vida. ¿Cómo hemos de vivir entonces hoy? Pues con la misma entrega que aquel día, consecuentes con la fe que nos salvó. En el siguiente versículo, Pablo, que no vamos a ver hoy, pero en el siguiente versículo Pablo va a utilizar una metáfora de la construcción. La iglesia es como un edificio
construidos sobre el cimiento de Jesucristo y sobre los apóstoles, es decir, sobre la verdad de la palabra de Dios revelada por inspiración divina a través de los apóstoles. ¿Os acordáis cómo se va construyendo un edificio? Poco a poco, ladrillo a ladrillo, una capa de masa y una fila de ladrillos, otra capa de masa y otra fila de ladrillos. La masa es el cemento que une y da consistencia a los ladrillos para que entre todos formen un cuerpo sólido. En esa metáfora de la Iglesia de Jesucristo, cada uno de nosotros somos un ladrillo. Pues alguien dijo que la fe es el cemento de la construcción. La fe es el cemento de la construcción. Pues no sé yo. ¿Qué creéis vosotros? La fe es el cemento que une a los ladrillos. No dice el versículo 2 que estamos unidos en amor. No dice Efesios 3:17 que estamos arraigados y cimentados en amor. Hermanos, no cabe duda que la fe que creemos nos une. No cabe duda. Pero también estamos unidos en amor y arraigados y cimentados en amor. El amor también es el cemento que nos une. Y también estamos unidos además por la misma esperanza que tenemos. También nos une el mismo Espíritu Santo que mora íntegramente en cada uno de nosotros. O sea que hay muchas cosas que nos unen. No solo la fe es el cemento. Dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Fuimos salvos por la fe. Y tenemos que seguir viviendo por la fe. No hay dos maneras de ir por el camino de la salvación, por la fe en la justificación y por las obras en la santificación. No. Tan por la fe es la justificación como la santificación presente. Solo que hoy, en la santificación, es donde se producen las buenas obras, que son el fruto del Espíritu. Por eso continúa ahí en Efesios, en el versículo 10, diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, que está el verbo andar, para que anduviésemos, para que viviésemos en ellas. Hermanos, hagamos aquí una reflexión. Es cierto, como nos dice el versículo 7, que debemos de estar sólidamente afianzados en la fe como fuimos enseñados. Pero cuidado, tampoco debemos de oponernos sistemáticamente a toda enseñanza que nos parezca novedosa o heterodoxa a primera vista, porque podríamos caer en el otro extremo del error y resistir al Espíritu Santo. Es lo que les pasa, por ejemplo, a los incrédulos, que por sistema rechazan el Evangelio que les predicamos. Es lo que les pasa a los católicos, que se cierran en su fe del carbonero, que cuando les pedimos razón de su fe no saben y contestan, doctores tiene la Iglesia que les sabrá responder. Es lo que les pasa a las iglesias de Filadelfia, que se cierran en sí mismas con temor de mirar hacia afuera y no consideran las advertencias que les hacemos sobre algunas falsas doctrinas y prácticas en las que están cayendo. Y lo mismo podríamos decir de los pentecostales en general. Al fin y al cabo, la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias pentecostales.
lo aparentemente nuevo no siempre es malo, como lo aparentemente viejo no es necesariamente bueno. Así sucedió, por poner un ejemplo, dentro del mundo evangélico, eh, eh, dentro de la escatología del mundo evangélico, a la doctrina de las últimas cosas, de, de la segunda venida de Cristo, lo que sucedió con el premilenialismo, es decir, que el Señor viene antes del milenio. Esta doctrina no se desarrolló hasta mediados del siglo XIX, hasta no hace mucho, mediados del siglo XIX. Debemos, pues, examinarlo todo y retener lo bueno. Como dice, como dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Debemos de examinarlo todo y retener lo bueno. Debemos de escudriñar las Escrituras para ver si lo que se predica está en consonancia con ellas, como hacía la iglesia de Berea en Hechos 17:11, donde dice, pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica, y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, dicho esto, decir también que normalmente el mayor peligro está del otro lado del péndulo. Es decir, en lugar de permanecer firmes, afianzados en la fe, como fuisteis enseñados, el mayor peligro está en abrirse a las nuevas enseñanzas de los falsos maestros. ¿Qué es lo que qué es lo que está pasando hoy? Pues en el mundo pentecostal y neopentecostal. Por otro lado, se cierran a las advertencias que les hacemos desde este lado de la verja conservadora y por lo tanto se abren a cualquier viento de doctrina que les entra por cualquier ventana, por ejemplo la ventana de Internet, cayendo en las fauces de los lobos rapaces que vienen vestidos con pieles de ovejas. Así que en el versículo 6 el apóstol les dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en él. Como si le estuviera diciendo, comenzasteis bien, seguid por ese camino, sin desviaros ni a la derecha ni a la izquierda. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en él. Amén.